Bueno, muy buenas noches a todos. Eh, Amables por dejarme ingresar a sus hogares, a sus sitios de trabajo. El título de la charla, cuando el tratamiento ataca. Eso es una frase, digamos, un poco fuerte. O sea, se supone que todas las terapias que implementamos en los pacientes lo que buscan es mejorar a nuestros pacientes o respetar ese principio hipocrático del primo non nocere, o de que lo que hagamos en el paciente no le haga más daño de lo que el paciente ya tiene, ¿sí? La patología que voy a traer para dialogar y para tratar de abarcar varios temas terapéuticos y mencionar, obviamente, la parte de fluidoterapia es el manejo de la síndrome de la lisis tumoral, específicamente en perros. Esta patología, digámoslo así, nosotros enfrentamos muchas patologías en el día a día de nuestra práctica, y a medida que va mejorando nuestra formación, a medida que va mejorando nuestras pruebas diagnósticas, pues obviamente logramos diagnosticar más y más enfermedades. Lo común, digamos, en esta gráfica que estamos viendo acá, lo común son pues los caballos, ¿sí? Raramente un médico veterinario atiende una cebra, de pronto que se dedique un poco más a esta área del conocimiento, como son animales silvestres o salvajes o de vida libre. Y obviamente los unicornios no existen. La patología que vamos a discutir hoy y la terapéutica de la misma encierra principalmente este tipo de pacientes, las cebras. No como tal, obviamente vamos a hablar de perros como tal, pero es una patología rara. Pero cuando la enfrentamos nos deja un sabor amargo en la boca, que es importante, digamos, estar preparados para enfrentarla en caso de que tengamos que vivir una situación como esta. El contenido de la charla: definición, algunos factores de riesgo, la fisiopatología, la clasificación del síndrome desde un punto de vista terapéutico y diagnóstico, la presentación clínica, el abordaje diagnóstico y algunas consideraciones sobre el tratamiento. Bueno, entonces comencemos un poquito con las consideraciones, digámoslo así, iniciales. Esta imagen que estamos viendo, que la voy a repetir varias veces, es simplemente una representación gráfica de una célula. ¿Mm? En esa célula, pues obviamente vemos algunos organelos, las mitocondrias, vesículas, ribosomas, el retículo endoplásmico, vemos el aparato de Golgi, vemos obviamente el núcleo ¿qué? Con, con, con su DNA, ¿sí? Pero quiero que se concentren un poquitico en esta imagen y observemos el citosol. ¿Sí? El citosol es una cosa como que una vez es como que no valora o no aprecia, pero esa parte azul clara de la imagen encierra una gran cantidad de sustancias en su interior, ¿sí? Si nos acercamos ya, digamos, a la composición de un cuerpo como tal y miramos el espacio extracelular y el espacio intracelular, nosotros como médicos y como internistas o como médicos de hospitalización o de cuidado crítico, tenemos muy claro la composición, digamos, de los líquidos extracelulares: altos niveles de sodio en la sangre, altos niveles de cloro, de bicarbonato y otra serie de sustancias que son pequeñas en cantidad, pero extremadamente importantes en cuanto a funcionabilidad, como el potasio o como el calcio. ¿Sí? Ahora, si analizamos un poco el contenido interno de una célula que veíamos en el diagrama anterior o en la gráfica anterior, y veíamos el contenido interno de esa célula, nos damos cuenta que esa célula es muy rica en potasio, muy rica en fosfatos, ¿sí? En proteína, en bicarbonato y en magnesio. Eh, ¿Por qué les menciono esto? Pues obviamente la composición extracelular es muy distinta a la composición intracelular. Las dos, los dos medios buscan estar en un estado completo de electroneutralidad o de equilibrio, ¿sí? Tantas cargas positivas como negativas, tantos aniones como cationes, y eso ocurre tanto en el espacio extracelular como en el espacio intracelular. Y existe una comunicación entre ambos espacios que permite lo que llamaríamos la vida, ¿sí? En el momento en que esos espacios quedan estáticos físicamente o biológicamente o bioquímicamente, estamos frente a la muerte, porque realmente la vida no es un proceso de electroneutralidad o de reposo total o de quietud o de parálisis, sino es un proceso dinámico en donde la electroneutralidad se va alterando a lo largo del día, ¿sí? En una persona saludable o un animal saludable. Y que en un estado de enfermedad, esa electroneutralidad
se va a ver muy afectada o esa alteración en los componentes del espacio extracelular e intracelular se pueden ver afectados. Bueno, quiero hablar un poquito de la composición interna, digamos, de la célula. Entonces vamos a hablar de algunos componentes importantes como es el DNA de la célula, el DNA en los núcleos de las células. Él está compuesto principalmente de unas bases, de unos pares de bases, ¿sí? Tenemos las purinas y las pirimidinas. Es importante que tengamos esto presente para a lo largo de la charla porque esta diapositiva la vamos a llamar varias veces a lo largo de la charla. Las purinas, las dos más importantes son la adenina y la guanina, ¿sí? Y las pirimidinas, pues la tiamina y la citosina. Esas moléculas de DNA, ¿sí? No solamente están compuestas de pares de bases, sino que además de eso poseen grupos fosfatos, ¿sí? Y están unidas por puentes de fosfatos y por azúcares que permiten esa unión de la molécula de DNA. Ahora bien, en mi trabajo, mi labor principal o mi actividad principal del día a día es la oncología. Soy el coordinador del servicio de oncología de la clínica para pequeños animales, como les mencionaba el doctor hace un momento, ¿sí? Eh, Mi labor es diariamente atender pacientes con cáncer. Obviamente la terapéutica de esos pacientes busca eliminar las células tumorales. El objetivo final de mi actividad o de mi especialización es tratar de eliminar esas células tumorales y mantener la calidad de vida del paciente. Digámoslo así, desde un punto de vista simplista, el tratamiento del cáncer se basa, pues obviamente, en la cirugía con un 80% del peso terapéutico, ¿sí? Quimioterapéuticos que tienen un impacto realmente de un 15, de un 10% de la terapia, ¿sí? Eso puede variar un poco en ciertos tipos de tumores que son más quimiosensibles, como por ejemplo son las leucemias y los linfomas. Y pues obviamente ya existe la radioterapia, en nuestro país se aplica en algunos pacientes, pero desafortunadamente aún los costos siguen siendo difíciles para la parte económica de nuestros propietarios. Pero también es otra forma de matar el cáncer. De una forma coloquial, las personas tienden a darle el mismo peso terapéutico a la cirugía, a la quimioterapia y a la radioterapia. Y realmente la cirugía es la protagonista del tratamiento del cáncer. Los quimioterapéuticos que van a ser, digámoslo así, partícipes importantes en esta charla, los quimioterapéuticos tienen un impacto importante para ciertos tipos de tumores, en donde la cirugía no es una opción, como son, lo mencionaba hace un momento, como son los tumores hematopoyéticos, leucemias y linfomas, ¿sí? Ahora bien, este perro que estamos viendo en esta imagen es un Weimaraner de nombre Pola, ¿sí? Es una perra que tenía una cantidad de tumores, tenía 32 tumores en la piel, ¿sí? Se le hizo citología en 3 sesiones, se hizo un plano de masas, se hizo citología en varias sesiones para tratar de determinar, hacer una aproximación de a qué nos estábamos enfrentando, porque las masas que presentaba, las 32 masas que presentaba, tenían características semiológicas diferentes. Algunas tenían aspecto de grasa, otros aspectos un poco más rosados, otras más duras. En las citologías que se realizaban en esta mascota con 32 tumores, se diagnosticaron 3 mastocitomas y un sarcoma de tejidos blandos, ¿sí? Y obviamente se procedió a hacer una intervención quirúrgica haciendo énfasis a los tumores más grandes y obviamente retirando los mastocitomas y el sarcoma que se había diagnosticado a través de la citología. Realmente esta perra respondió bien al procedimiento quirúrgico y tuvo un tiempo de sobrevida largo, ¿sí? Sin mayores complicaciones. Este perro que estamos viendo acá, que al final de la charla vamos a hablar un poquito sobre este caso, Tommy se llamaba, él falleció el día de esa fotografía y eso generó esta charla que les quiero compartir, esta vivencia que tuve, que me obligó a estudiar un poco acerca del tema y tratar de compartir con ustedes la experiencia que tuve con esta enfermedad, con esta complicación y con este paciente que estamos viendo en la imagen. Este perro ese día era un perro que estaba, digámoslo así, aparentemente sano, pero tenía un linfoma multicéntrico en estadio 4A, es decir, tenía todos los ganglios linfáticos periféricos comprometidos,
y tenía el hígado y el vaso con esplenomegalia y cambios ecográficos sugestivos de infiltración del tumor. No tenía signos clínicos de enfermedad, estaba comiendo bien, tomando agua bien, y ese día, esa foto se tomó antes de iniciar el tratamiento quimioterapéutico. Eso fue hace unos, que no recuerdo muy bien la fecha, pero eso hace ya más de unos 10 años que tiene esta fotografía. Mm, Ese día ese paciente fallece a raíz del tratamiento que se instaura en él. Bueno, y ahí comenzamos un poco con este tema. Vamos a hablar un poquito de la definición de la entidad, ¿sí? El síndrome de la lisis tumoral, que es obviamente nuestra protagonista y en torno a ella, girando en torno a esta enfermedad, vamos a hablar un poco de terapéutica, se caracteriza por una destrucción de células malignas en gran cantidad. Eso es bien importante. Hay una destrucción de células malignas, que es el sueño de cualquier oncologista o de cualquier médico veterinario, destruir las células malignas, pero el problema es que se destruyen en gran cantidad y eso lleva a una consecuente liberación de su contenido en el espacio extracelular. Es decir, en la diapositiva donde veíamos el componente intracelular y el componente extracelular, ¿qué sucede? El componente intracelular se va a liberar al espacio extracelular, pero no es el de una sola célula, sino es el de miles de células que terminan muriendo, ¿sí? Destruyéndose y liberando ese contenido al espacio extracelular. Esa gran cantidad de bases nitrogenadas, de purinas, pirimidinas, fosfatos, potasio, toda esa gran cantidad de sustancias se van a liberar al espacio extracelular. El síndrome de lisis tumoral, ¿sí? SLT, a partir de ahora, si lo vemos en las siglas, se considera una emergencia oncológica y es una enfermedad caracterizada por complicaciones metabólicas acompañado de un cuadro de acidosis, de un cuadro de deshidratación severa en poco tiempo y un disturbio electrolítico bien importante en el paciente y que lo puede llevar a la muerte en pocas horas o en pocos días. ¿Sí? Eh, Esta es una célula tumoral y obviamente qué pasa cuando yo cojo esa célula tumoral y la destruyo, porque los quimioterapéuticos, la principal finalidad, el primer mecanismo de los quimioterapéuticos es causar la muerte celular mediante muchos mecanismos como la formación de radicales libres, la alteración en la unión de los pares de bases del cromosoma, generando alteraciones en el DNA y llevando a la muerte de la célula, destruyendo microtúbulos en el citosol. Hay muchos mecanismos por los cuales la quimioterapia destruye células tumorales, ¿sí? Y ese contenido se libera al espacio extracelular. Es una cosa que, digamos, en la práctica diaria no pensamos que cuando estamos destruyendo una célula, estamos liberando su contenido a algún lado. Y ese lado es el espacio extracelular. Factores de riesgos, aquí nos demoramos un momentico, es importante que quede claro cuál es el paciente que corre riesgo de que se presente este síndrome, pues obviamente para que ustedes, los colegas que nos están acompañando ahorita en este momento, lo tengamos presente en nuestra práctica veterinaria. Alta sensibilidad tumoral para agentes quimioterapéuticos. ¿Qué quiere decir eso? Que es un tumor quimiosensible. Es un tumor que responde muy bien a la quimioterapia. Eso, entre comillas, sería muy bueno. Pero si yo tengo una gran cantidad de células tumorales, eso puede ser un factor de riesgo para que se me genere el síndrome de la lisis tumoral. Malignidades hematológicas de alto grado de malignidad, como por ejemplo linfoma, leucemias como leucemias linfoides agudas o leucemias mieloides agudas, ¿sí? Alta carga tumoral, pacientes que presentan grandes masas tumorales y uno acostumbra de pronto a hacer en este tipo de pacientes, como por ejemplo este paciente un mastocitoma, uno acostumbra a hacer una citorreducción antes de la cirugía con quimioterapia y si el tumor es muy sensible a la quimioterapia es posible que logremos una reducción bien importante de un 50 e incluso de un 70 o 80% del tumor antes de la intervención quirúrgica. Eso, entre comillas, vuelvo y repito, es muy bueno desde un punto de vista terapéutico, pero si esa respuesta es muy rápida en el tiempo, puede liberarse el contenido de todas estas células al torrente sanguíneo. Tumores que comprometen la médula ósea, como lo mencionaba, principalmente otros tipos de leucemias, como eritroleucemias o leucemias megacarioblásticas. Tumores sólidos de crecimiento rápido, como mastocitomas, que es el que estamos viendo en la fotografía, ¿sí?
En el caso de los pacientes con linfomas, ¿sí? Todos hemos, creo que en nuestra práctica o en nuestra formación como estudiantes hemos tenido que acompañar a un paciente con linfoma y normalmente los estadios más avanzados de la enfermedad se caracterizan por un aumento severo o marcado de los nódulos linfáticos periféricos, ¿sí? Y del hígado y del vaso. Son hígados de gran tamaño, vasos inmensos que incluso pueden llegar a distender el abdomen del peso de esos órganos y eso me indica que ese perro tiene una carga tumoral o una masa tumoral extremadamente grande, ¿sí? Ahí ya es un factor de riesgo que uno como médico tiene que comenzar a manejar con mucho tacto, digámoslo así, o con mucha precaución este tipo de pacientes de forma terapéutica. ¿Listo? En la clínica nos llegan pacientes de este tipo, ¿sí? Con unos nódulos linfáticos submandibulares impresionantes, muchas veces son multilobulados, parecen un collar de perlas alrededor del cuello del animal, y esto es solamente un ganglio, muchas veces son todos los ganglios que están en esta situación, y obviamente este es un paciente que corre con un gran factor de riesgo, ¿listo? Como les decía al comienzo de la charla, y vuelvo, lo insisto, es una enfermedad rara, pero que todos podemos llegar a tener que enfrentar en algún momento de nuestras vidas si hacemos quimioterapia o si tratamos pacientes con quimioterapia. Son muy pocos los casos en medicina veterinaria. En medicina humana sí es mayor el número de casos reportados, principalmente en niños con cuadros de linfoma Hodgkin y linfoma no Hodgkin. Este síndrome ha sido muy estudiado en niños y en adolescentes que padecen cánceres de tipo hematopoyético. En la medida en que nos hemos ido especializando como médicos veterinarios, ha ido tomando las especialidades como oncología, se ha incrementado mucho más la casuística de cáncer, pues obviamente la posibilidad de que tengamos que enfrentar este síndrome es mucho más, es más posible, ¿sí? que tengamos que enfrentar ese síndrome. Vamos a hablar un poquito de la fisiopatología. Es un tema, digámoslo así, denso. Voy a tratar de hacerlo lo más amigable posible, porque tenemos que entrar a ver varios elementos relacionados con principalmente electrolitos. ¿Listo? Bueno, la fisiopatología, en términos gráficos, aquí tenemos una imagen. He colocado una especie de rayos de color rojo, que es la quimioterapia, y tenemos la célula tumoral de color azul y su contenido lo vemos de un rayado azul, ¿correcto? Entonces, pues yo voy a someter a ese paciente a quimioterapia, ese quimioterapéutico ingresa a la célula, genera un proceso de muerte celular con destrucción de la célula tumoral y liberación de su contenido. Este material que estamos observando acá alrededor de la célula es el contenido interno de la célula que se libera al espacio extracelular. Ahora, ¿qué pasa cuando un tumor es quimiosensible? Es decir, que es va a verse afectado por la quimioterapia de una forma importante. Entonces coloco el quimioterapéutico, ese quimioterapéutico actúa como todos queremos, que es destruyendo las células tumorales, se produce la destrucción masiva o maciza o en grandes cantidades de células tumorales. ¿Y qué pasa con el contenido interno de esa célula? Pues se libera al espacio extracelular, generando obviamente una serie de alteraciones electrolíticas que pueden llevar a la muerte al paciente. ¿Sí? ¿En qué consiste el síndrome del lisis de las células tumorales? Es una liberación del contenido celular. ¿Listo? En resumen, eso significa el síndrome de la lisis tumoral. Hay varios elementos que se liberan de las células, pero hay, digamos, 4 protagonistas que son piezas fundamentales de la fisiopatología de la enfermedad. Uno de ellos, obviamente, es el DNA, ¿sí? Y el RNA, que son moléculas que tienen bases purinas, ¿sí? Tenemos fosfatos, que son esos puentes que unían esas moléculas de cromosoma, y fosfatos del interior de la célula. Recordemos que tiene grandes cantidades de fosfatos. Recordemos que la célula es riquísima en potasio. Es muy pobre el espacio extracelular en potasio, pero dentro de la célula hay muchísimo potasio. Y obviamente las células relacionadas con el sistema hematopoyético, mastocitos, linfocitos, leucocitos, tienen gran cantidad de citocinas que tienen un impacto importante a nivel de vasodilatación, a nivel de inflamación,
que dependiendo de la cantidad de citocinas que se liberan, podemos llegar a generar hasta un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y todo lo que eso conlleva en un paciente a nivel multiorgánico. Bueno, e incluso la muerte. ¿Qué sucede con estas moléculas que estamos viendo acá? Vamos a empezar, digámoslo así, por partes. Vamos a hablar un poquito del DNA y el RNA, ¿sí? Ese DNA y ese RNA, pues obviamente tienen grandes cantidades de adenina y guanina que cuando se liberan en el espacio extracelular, pasan por vía hepática y hay grandes cantidades de adenasa y santina oxidasa que van a transformar esa adenina en hiposantina y esa hiposantina la van a transformar en santina. ¿Sí? Y tanto la adenina como guanina terminan convirtiéndose en grandes cantidades de santina que en presencia de santina oxidasa forman ácido úrico. ¿Sí? Ese ácido úrico va a formar en el riñón cristales de ácido úrico. ¿Sí? Eso tengámoslo presente. ¿Qué pasa con esa hiperuricemia? Esos cristales de ácido úrico, como su nombre lo indica, y sonará un poco simple lo que les voy a decir, y poco técnico, poco científico, pero son minerales que empiezan a lesionar el tejido, a hacer un proceso de rozamiento físico en los túbulos, en la parte interna de los tubos, dañando las membranas, dañando receptores de membrana, generando lesión tubular severa, inflamación en la periferia, ¿sí? Y obviamente una nefritis importante que va a terminar generando una lesión tanto en el túbulo contorneado distal, qué pena, distal, y en el túbulo colector, ¿sí? Entonces, eso es una causa, ese ácido úrico en exceso, esa hiperuricemia en exceso, genera cristales que van a terminar desencadenando fallas renales agudas, insuficiencias renales agudas, ¿correcto? Ahora, por otro lado, los fosfatos, ¿sí? Que también provienen del DNA y del citosol, ¿sí? Van a generar una hiperfosfatemia, ¿sí? Con una hipocalcemia secundaria. Ese fosfato que sale en exceso al espacio extracelular comienza a unirse, a unirse principalmente con el calcio, generando una hipocalcemia secundaria. El calcio que estaba en la sangre en niveles normales empieza a verse disminuido porque empieza a tener grandes contactos con el fosfato que se ha liberado de la célula y que empieza a generarse grandes cantidades de fosfato de calcio. ¿Sí? Ese fosfato de calcio también forma cristales que igualmente van a terminar generando lesiones, principalmente en el túbulo colector y empeorando aún más esa nefritis y esa insuficiencia renal. Entonces ya tenemos dos fuentes de cristales, una que es la hiperuricemia y otra son los fosfatos de calcio que van a terminar por lesionarnos ese riñón. Bueno, ahora esto que estoy explicando ocurre en entre 12 y 48 horas, algunos artículos refieren hasta 4 días post quimioterapia. Y eso hay que tenerlo presente y más adelante les diré el por qué. Sí, pero hay que tener muy presente esa temporalidad, porque estos son fenómenos que suelen ocurrir en muy pocas horas. No es una cuestión de días, sino de horas en que ocurre el fenómeno. ¿Listo? Por otro lado, tenemos que el fosfato, ¿sí? Que tenemos una hiperfosfatemia, tenemos una hipocalcemia, que ya le expliqué el por qué, o sea, grandes cantidades de fosfato en la sangre empiezan a unirse al calcio extracelular y generando una hipocalcemia secundaria, que sumado a una hipercalemia, recordemos que la célula en su interior tiene grandes cantidades de potasio que se van a liberar al torrente sanguíneo, y sumado a esos tres elementos, hipocalcemia, hiperfosfatemia e hipercalemia, pues obviamente van a comenzar a surgir en algunos pacientes, no en todos, alteraciones en el electrocardiograma. Vamos a mencionar algunas de ellas ahorita, veremos algunos ejemplos de ellas más adelante, ya un poco más atípicos, pero algunos ejemplos que hay que conocer. Pero normalmente lo que se observa son cambios leves en la onda T y P, en algunos casos puede desaparecer la onda P, ¿sí? La onda T puede ser muy alta, ¿sí? Arritmias ventriculares se pueden ver con pérdidas de la onda P, al punto de llegar a taquicardias ventriculares y obviamente fibrilaciones ventriculares en algunos casos, prolongaciones del intervalo QT y otras arritmias cardíacas como les mencionaba más adelante. Entonces, hasta este momento, ¿qué llevamos? Llevamos una lesión renal y una alteración cardíaca frente a que a una liberación de sustancias de las células tumorales al torrente, al espacio extracelular y obviamente torrente sanguíneo, ¿sí?
Ahora, ¿qué pasa con las citocinas? Las citocinas obviamente van a generar hipotensión y inflamación. Y uno de los órganos que se ve más afectado por la hipotensión y por la inflamación, pues es el riñón. Entonces el riñón va a sufrir injurias de tipo tóxico, si lo queremos llamar así, con la formación de esos cristales que acabé de mencionar, y injurias de tipo, en cuanto a la perfusión de ese riñón, se va a ver afectada, causando obviamente una mala filtración y terminando el paciente en un cuadro de uremia y de azotenia. Bueno, aquí estamos viendo un poco más, digámoslo así. Ahí, espérate un momentico, si podemos mover esto acá. No. Aquí estamos viendo el cuadro ya, digámoslo así, en general. Entonces tenemos la hiperuricemia con ácido úrico, la hiperfosfatemia con fosfato de calcio debido a la hipocalcemia secundaria, que van a terminar lesionando el riñón. Tenemos la alteración de los electrolitos fósforo, calcio y potasio, que llevan alteraciones en el electrocardiograma, ¿sí? Y las citocinas que van a generar la lesión renal aguda. Ahora, podemos como irnos imaginando este paciente, ¿sí? Es un paciente, obviamente, que después de que presenta, en el momento en que presenta el síndrome, es un paciente que obviamente va a presentar síntomas de enfermedad renal aguda, como vómito, como diarrea, entre otros, ¿sí? Que son los síntomas, digámoslo así, más tempranos de la enfermedad renal aguda. Ya en pocas horas puede desencadenarse ya un cuadro de oliguria o incluso anuria en el paciente, ¿sí? Por otro lado, obviamente es posible que este animal empiece a presentar alteraciones en su ritmo cardíaco, en su frecuencia cardíaca, y son pues ejes de trabajo que uno tiene que tener en cuenta o sospechar en un paciente que ha recibido quimioterapia y que presentaba una gran masa tumoral en su cuerpo que posiblemente fue sensible a ese quimioterapéutico o fue quimiosensible a ese quimioterapéutico. Bueno, vamos a hablar un poquito de la clasificación del síndrome de la lisis tumoral, la clasificación como tal de esta patología. Hay, digámoslo así, una discusión en la literatura, no se han puesto, digamos así, de acuerdo con relación a cómo llegar a un diagnóstico de esta entidad. Hay una percepción, una visión clínica y hay una percepción laboratorial. Entonces, lo que se ha tratado de hacer es como llevar a un consenso y con criterios clínicos y con criterios de laboratorio se hace el diagnóstico de la entidad. La sumatoria de criterios clínicos y la sumatoria de algunos hallazgos de laboratorio nos van a dar el diagnóstico como tal. Obviamente la historia, ¿no? Historia de una masa y de quimioterapia reciente. ¿Mm? Entonces, a nivel clínico, obviamente es un paciente que puede presentar depresión, convulsiones, ¿sí? Muchas veces los niveles de calcio son tan bajos que pueden llegar a causar convulsiones. La depresión puede estar asociada a los niveles bajos a los niveles de potasio, ¿sí? En algunos casos, va a tener mucho vómito, mucha diarrea el paciente, ¿sí? Que puede ser varios eventos posterior a la quimioterapia, ¿sí? Aquí quiero hacer un paréntesis, me demoro un poquito en este paréntesis porque entonces, digamos, uno podría pensar que los efectos secundarios de un tratamiento de quimioterapia podrían confundirse con un síndrome de lisis tumoral. Y ahí toca hacer una especie de salvedad o una especie de diferenciación. La quimioterapia se utiliza en varios escenarios, como citorreducción, ¿sí? Como tratamiento muchas veces para tumores como linfomas y como terapia adyuvante para algunos tumores como sarcomas que quedaron con bordes comprometidos después de una cirugía, mastocitomas después de una intervención quirúrgica de altos grados de malignidad, grado 3 de malignidad, se recomienda usar quimioterapia. Entonces, o también se utiliza quimioterapia en tratamientos paliativos. Los efectos secundarios de la quimioterapia pueden ir acompañados de vómito y diarrea, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia del vómito y la diarrea del paciente con quimioterapia al vómito y diarrea del paciente con el síndrome de la lisis tumoral? Eh, Inicialmente, este síndrome se presenta no en pacientes que se han retirado las masas, o sea, que han sido sometidos a cirugía, y después se les ha colocado quimioterapia. Eso no ocurre porque obviamente no hay masa tumoral, ya fue retirada, ¿sí? Entonces, un requisito es que la masa tumoral esté en el paciente. Ese es un primer hallazgo para uno empezar a decir, oiga, ¿esto será un síndrome de lisis o será un efecto secundario de la quimioterapia?
La segunda causa es lo rápido del vómito y la diarrea. Normalmente son pacientes que después de que usted coloca la quimioterapia, el vómito y la diarrea pueden llegar a presentarlo a las 3 horas, a las 4 horas o a las pocas horas de haber colocado la quimioterapia. Normalmente en protocolos de quimioterapia convencionales sí es común que hayan eventos de vómito y diarrea. Hay perros que son muy sensibles a esos quimioterapéuticos, pero normalmente el efecto comienza 24 horas o 48 horas después de aplicada la quimioterapia, no tan de forma inmediata como en estos casos. Y obviamente la parte electrolítica tiene mucho peso. En pacientes con vómito y diarrea que han recibido quimioterapia convencional, normalmente no se presentan esos cambios tan dramáticos a nivel de electrolitos como si se presentan en el síndrome de la lisis tumoral. Bueno, entonces es bueno tener en cuenta esa clara diferenciación y si surgen dudas más adelante al respecto de este tema, pues con gusto trataré de resolverlas si mi conocimiento lo permite. ¿Listo? Obviamente, en la clínica puede estar acompañada de una insuficiencia renal aguda, ¿sí? Y de arritmias cardíacas, como lo mencionaba hace un momento. A nivel de laboratorio, obviamente hay unos puntos claves que son la hiperuricemia, la hiperfosfatemia, la hipercalemia y la hipocalcemia, ¿sí? Entonces tenemos tres hiper y un hipo, ¿sí? Que son, digámoslo así, cuando usted los encuentra en el paciente que presenta una complicación post-quimioterapia, son alteraciones, digámoslo, que ya lo hacen usted, ya lo deberían hacer usted pensar que está frente a un síndrome de lisis tumoral. Bueno, digamos, en la clínica para pequeños animales, un protocolo que se estableció en la clínica es pacientes con factores de riesgo. El día que les hago quimioterapia, los dejo en observación 24 horas. Normalmente no pasa nada, pero cuando pasa, es mejor que el paciente esté en un centro hospitalario y poder hacer un manejo del síndrome de forma emergencial, o sea, un manejo muy rápido del síndrome para mejorar la tasa de vida del animal y disminuir las tasas de, pues obviamente, de mortalidad. Entonces, ese es un criterio que tenemos. Todo paciente con linfoma en estadio 4, en estadio 3, que inicia su protocolo de quimioterapia, queda 24 horas en observación después de hacer la primera sesión de quimioterapia. Aclaro, no es que en cada sesión de quimioterapia se hospitalice, es solamente en la primera sesión. ¿Por qué en esa primera sesión? Porque es cuando vamos a saber cómo va a reaccionar ese tumor a la quimioterapia, porque no tenemos, digamos, pruebas para saber si ese tumor es o no es sensible y qué tan sensible es a los fármacos. Debido a ese grado de incertidumbre, eso nos obliga a tomar esas medidas preventivas. El perro queda en hospitalización con agua, con comida normal. Normalmente hay una tendencia a disminuir el consumo de agua y comida debido a lo ajeno de su hogar, a que está en un ambiente distinto, una perrera, etcétera. Entonces se dejan con líquidos a mantenimiento, una solución cristaloide, isotónica, a mantenimiento durante las 24 horas que están en la hospitalización. Y obviamente queda bajo observación por si hay vómito, por si hay diarrea, y al día siguiente se le hace una medición de creatinina antes de dar de alta. Esto es una receta de torta, es una receta de bolo, no. Es producto de la experiencia lo que llegó a mí a tomar ese tipo de medidas, digámoslo así, de tipo preventivo. ¿Listo? ¿Cómo se diagnostica el síndrome? Como les decía hace un momento, se acostumbra a asociar la parte clínica con la parte de laboratorio. Entonces, se considera que dos criterios de laboratorio asociados a cualquiera de los criterios clínicos que mencioné en el pasado, en las diapositivas pasadas, se considera que es un síndrome de lisis tumoral. A ver, les explico un poco. Vamos a suponer que el paciente tiene depresión y una convulsión, y sumado a eso tiene hiperuricemia y hiperfosfatemia. Ahí ya se considera un síndrome de lisis tumoral. Otro ejemplo tonto, tiene vómito y diarrea, ¿sí? Y presentó hipocalcemia e hipercalemia, ya se considera un síndrome de lisis tumoral, ¿correcto? Entonces no tiene que presentar todos estos síntomas junto con todos estos disturbios electrolíticos para que se considere un síndrome de lisis tumoral. ¿Listo? Dos criterios de laboratorio y cualquier criterio clínico hacen que pensemos o que definamos la situación como un síndrome de, de lisis tumoral. Vamos a hablar un poquito de la presentación clínica de la enfermedad.
La lesión renal aguda producida por el ácido úrico, producida por los cristales de fosfato de calcio, ¿sí? Pueden llevar a un cuadro de oliguria o anuria en los pacientes. Digámoslo así, es la tendencia, pero no es algo patognomónico del síndrome, pero la tendencia es que sean animales que entran en un cuadro de oliguria o de anuria. Recordemos obviamente que anuria es una cantidad nula o insignificante de orina y oliguria menos del 0.5 ml de kilogramo hora en cuanto a la producción de orina y poliuria más de 2 ml kilogramo hora. ¿Listo? Una salvedad, no sobra decirlo, no sé si aquí hayan de pronto estudiantes de pregrado, no sobra mencionarlo, pero siempre tener cuidado con la sonda, el diámetro de la sonda. Muchas veces las torsiones de sonda o los dobleces de la sonda pueden hacernos pensar que el animal está en un cuadro de anuria, si el animal está con sonda urinaria, y diagnosticamos de forma errada un cuadro de anuria o de oliguria cuando es un problema técnico en cuanto al posicionamiento o a la colocación de la sonda. Me pasa mucho en el hospital escuela donde trabajo, en donde muchas veces ocurre ese tipo de procesos de formación en donde pueden haber problemas en la colocación de algunas sondas urinarias. ¿Listo? Entonces lo dejo un dato, digamos, de la experiencia que he vivido yo en mi práctica como docente. Signos de uremia, ¿sí? Como por ejemplo vómito, diarrea, letargia, hematuria, son indicativos o sugestivos de cuadros ya urémicos. El vómito con sangre, la diarrea con sangre, son aún indicadores mucho más fuertes de posiblemente estemos ya enfrentando un cuadro de lesión renal aguda o hiperaguda, más que aguda, hiperaguda, con alteraciones ya incluso en factores de coagulación, que pues veremos más adelante el por qué se podrían ver afectados esos factores de coagulación. ¿Listo? Aquí hay varias asociaciones, o sea, es muy difícil decirles si los electrolitos se comportan de la misma manera en el mismo paciente. Eso es casi que imposible porque la homeostasis de cada individuo es distinta. La edad del animal, enfermedades renales preexistentes, la carga tumoral que tenía el paciente, el tipo de fármaco que se utilizó. Hay muchas variables que hacen que no haya un patrón, digámoslo, o una repetitividad en cuanto al comportamiento de los electrolitos. Como les mencionaba, lo más común es que haya una hipercalemia, ¿sí? Con una hiperfosfatemia y con una hipocalcemia, caracterizadas por arritmias cardíacas o muertes súbitas, principalmente porque la unión de estas tres alteraciones generan disturbios eléctricos importantes a nivel del músculo cardíaco. Cuando se presenta solo hipocalcemia con hiperfosfatemia, que es una unión, digamos, porque la hipocalcemia es secundaria a la hiperfosfatemia, y obviamente la hipocalcemia va a depender del grado de hiperfosfatemia que tenga el paciente, puede llevarnos a cuadros de tetanias y convulsiones. ¿Mm? La hipercalemia sola per se puede estar acompañada de letargia, tanto la hipercalemia como la hipocalemia pueden acompañarse de debilidad o letargia. No es, la letargia no es patognomónica de la hipocalemia, ¿sí? Debilidad muscular severa e incluso parálisis en algunos animales. Y la hipocalcemia, una prolongación, a prolongación del tiempo de coagulación, es importantísimo esta parte de la hipocalcemia. Recordemos que el calcio, ¿sí?, forma parte importante de los factores de coagulación, es considerado el factor cuarto de la coagulación, ¿sí? Muchas veces lo despreciamos y lo vemos como un cofactor ahí que está en medio de los llamados factores, pero el calcio es un factor de la coagulación que es el número 4 y participa en la activación del factor 10, del factor 9, del factor 7 y del factor 2, ¿sí? Que dependen directamente de los niveles de calcio. Entonces, un animal con hipocalcemia puede estar acompañado de sangrados, hematomas, hemorragias intestinales, incluso en el estómago, vómito con sangre, como fue el caso que me pasó a mí del paciente que les voy a comentar dentro de un rato. ¿Listo? Las arritmias cardíacas, digamos por hiperfosfatemia, eh, la típica que suele presentar la hiperfosfatemia es una taquicardia ventricular polimórfica. Como ustedes pueden ver aquí en esta gráfica, estamos viendo unos complejos QRS morfológicamente alterados, no vemos onda P por ningún lado, ya es una taquicardia que está casi terminando en una fibrilación y vemos unas formas completamente alteradas de complejos QRS o de intentos de complejos de QRS, ¿sí?
Hay una taquicardia ventricular polimórfica, hay una variante de esa taquicardia ventricular polimórfica que es la llamada, el nombre es en italiano Tonnage de Pontaine, algo así, Pointer, ¿sí? Que se caracteriza como una especie, no sé si la ven, aquí está graficada muy pedagógicamente, pero tiende a formar estas estructuras como en forma de montañas y declinaciones, como si el electrocardiograma girara sobre su propio eje, las gráficas del electrocardiograma, ¿sí? Esto es muy típico de hiperfosfatemia y eso hay que tenerlo presente, a diferencia de la hipercalemia que nos muestra esas otras alteraciones en el electro, como la ausencia de la onda P o intervalos QRS bien prolongados, bradicardias. Entonces, la variedad de arritmias cardíacas que se pueden presentar en estos pacientes puede variar dependiendo del electrolito que esté predominando, si está alto, bajo, etcétera. ¿Listo? Aquí hay una cosa importante que digamos, es un aspecto que yo trato de tener muy presente en mi práctica. Obviamente la elevación del fósforo y la disminución del calcio tiene un impacto importante a nivel del músculo cardíaco y del músculo estriado, ¿sí? Al punto de llevar a cuadros de tetania y convulsiones. Pero además de eso, no olvidemos la importancia que tiene el producto calcio-fósforo, ¿sí? Multiplicar el calcio por el fósforo. Entonces, los niveles de calcio y fósforo cuando superan los 58 para algunos autores, para otros autores 70, eso varía entre autor y autor, pero niveles entre 60 y 70 de ese producto calcio-fósforo, comienza un proceso de mineralización de los tejidos blandos, que es lo que vemos que ocurre en el riñón. Esos cristales de fosfato de calcio que empiezan a depositarse en el riñón, comienza a generarse una mineralización de ese riñón que termina generando una lesión renal importante. Entonces, más que el calcio solo o el fósforo solo, es el producto de los dos el que tenemos que tener muy presentes para determinar si pueden haber mineralizaciones o procesos de calcificación en tejidos como paredes arteriales, páncreas, hígado, riñón, pulmones, músculos intercostales, entre otros. ¿Listo? Entonces, es importante tener presente ese aspecto. Nuevamente, pues aquí lo que les mencionaba de los factores de la coagulación, aquí vemos como la vía intrínseca, la vía extrínseca, la vía común, que es por el factor 10. Demos cuenta cómo el calcio puede influir en el factor 10, en el factor 2, que es la protombina, en el factor 9 y en el factor 7. ¿Sí? Hay una regla memotécnica, digamos, para recordarnos esto, que es 1972. Entonces, factor 10, factor 9, factor 7 y factor 2, 1972. ¿Por qué es importante esa regla memotécnica que tenemos que tener, digamos, algunos médicos que se dedican a intensivismo o a cuidado crítico? Porque recordemos que también la vitamina K va a influir en esos mismos factores de coagulación, en el factor 10, en el factor 9, en el factor 7 y en el factor 2, que es la que termina apoyando esas alteraciones muchas veces en el calcio cuando tenemos problemas de coagulación. Entonces, para tener presente, digámoslo así, ese aspecto, ¿sí? La presentación clínica, a pesar de que hasta un tercio de los pacientes con síndrome lisosomal presentan lesión renal aguda, démonos cuenta que es un porcentaje importante de pacientes con este síndrome que van a tener un problema grave en los riñones. No, o sea, de 3 perros que presenten el síndrome, uno va a estar muy mal de sus riñones. Las manifestaciones cardíacas y las neurológicas son más raras, ¿sí? Entonces, realmente la sintomatología del paciente va a estar enfocado más hacia la parte renal que hacia la parte cardíaca o neurológica. En cuanto a la investigación diagnóstica, sí, tenemos entre los exámenes laboratoriales iniciales se debe incluir el hemograma, sí, básico, electrolitos plasmáticos, obvio, sodio, potasio, calcio, fósforo, magnesio, sí. La gasometría es fundamental. Normalmente estos pacientes vienen a presentar cuadros de acidosis metabólica, es lo más típico que presentan, casi siempre por esa falla renal. Ahorita hablaré un poquito más acerca de eso. Bunicreatinina, fundamental, ¿sí? Otras enzimas que es importante tener en cuenta, digamos, yo estoy pensando de pronto ya en un compromiso de otros órganos como el hígado, es bueno tener en cuenta, pues obviamente, la valoración hepática. Y el urianálisis, pues me ofrece informaciones importantes como, por ejemplo, los tipos de cristales que puede presentar, la densidad y obviamente la presencia o no de hematuria. La hematuria puede presentarse ya
por lesiones renales muy severas, con lesiones tubulares importantes que terminan generando cuadros de hematuria ya a nivel de la orina. ¿Listo? Aquí viene un punto importante en relación al calcio, ¿sí? Es un aspecto que tenemos que tener presente en nuestra práctica también profesional. Recordemos que tenemos dos calcios, el calcio total, que está unido a albúmina, y otro calcio que está unido a otras partículas, y el calcio iónico que tiene la función biológica. Entonces, cuando yo hablo de hipocalcemia, cuando se me refiere a hipocalcemia en el síndrome, no es de que el calcio total esté bajo, sino que el calcio iónico esté bajo, ¿sí? Ahora bien, en los laboratorios clínicos, la tecnología, yo sé que en México, incluso creo que ustedes nos llevan mucho en tecnología a Colombia, ya nos ofrecen calcio total, calcio iónico, pero en otras partes del mundo muchas veces tenemos solamente acceso al calcio total y no tenemos acceso al calcio iónico. Entonces muchas veces tenemos que hacer una interpretación de si el animal está presentando o no hipocalcemia a partir del calcio total y no del calcio iónico. ¿Ok? Entonces hay que tener ciertas precauciones con respecto a la interpretación del calcio total. El calcio total hay que interpretar con precaución, sobre todo en pacientes que presenten bajos niveles de albúmina, ¿sí? Entonces, si yo tengo un paciente con un calcio total bajo, ¿sí? Yo puedo inferir o afirmar que el paciente tiene una hipocalcemia, pero si sumado a eso ese paciente tiene una albúmina baja, puedo estar haciendo una mala interpretación. Entonces existe lo que se llama el calcio corregido, que es esta fórmula que estamos viendo acá, en donde se toma el calcio total y a ese calcio total se le suma la siguiente operación que vemos acá, 0.8, que es una constante que corrige los cuadros de hipoalbuminemia, por, entre paréntesis, 3.5, que es el valor normal de albúmina para algunos laboratorios, menos la albúmina del paciente. Entonces vamos a suponer que este paciente tiene una hipoalbuminemia, vamos a colocar aquí un ejemplo. Tenemos aquí un calcio total en un paciente de 7.2 miligramos por decilitro que consideramos bajo, o sea, un paciente con una posible hipocalcemia. Su valor de referencia en este laboratorio es de 8.2 a 11, entonces tenemos un valor de 7.2, podemos estar diciendo que tenemos una hipocalcemia. Pero si ese paciente sumado a esa hipocalcemia presenta una hipoalbuminemia, ¿sí? Que en donde el valor de referencia es 2.6 a 3.5, eso nos obliga a hacer el calcio corregido, ¿sí? Como es una simple fórmula matemática, no tiene mucho misterio. Entonces aquí tenemos el calcio corregido, que es el calcio total, más 0.8 por 3.5 menos la albúmina. Y esa fórmula ya cuando la aplicamos, tenemos un paciente que tiene un calcio total de 7.2, que es este calcio que está acá, que estamos viendo acá, más 0.8 por 3.5, que son como constantes de la fórmula, menos 2, que es la albúmina que tiene nuestro paciente. ¿Qué tenemos? 3.5 menos 2 por 0.8, eso da 1,6, más 7.2, eso da 8,4, que es el calcio corregido. Entonces, un paciente con hipoalbuminemia, con hipocalcemia, podemos interpretar de forma errada que presenta una hipocalcemia, cuando por el contrario el animal tiene un calcio total normal, ¿sí? Ahora vuelvo y le repito, si usted tiene facilidad de medir el calcio iónico, que es la forma activa, ¿sí? Y que no se está viendo, no se ve influenciado por la albúmina, mucho mejor. Y con eso se evita este tipo de fórmulas que acabo de explicarles. Ahora bien, si la albúmina está normal y ese paciente presenta hiperfosfatemia, ¿sí? Y el calcio total está disminuido, muy posiblemente ese paciente tenga el calcio iónico disminuido. Entonces, ¿qué quiero decirles con esto? Calcios totales, un calcio total puede estar disminuido con un calcio iónico normal, y un calcio total puede estar disminuido con un calcio iónico disminuido. ¿Qué es lo que hace que surjan estas dos variables? La albúmina y los fosfatos. Entonces, en un paciente con hipoalbuminemia hay que saber interpretar el calcio total, ¿sí? Normalmente parece bajo, pero no lo está, y es posible que el calcio iónico esté normal. Y en un paciente con hiperfosfatemia, ¿sí? Ese calcio total no se va a ver afectado, y posiblemente va a estar alto, posiblemente va a estar bajo, qué pena con ustedes, junto con un calcio iónico bajo. ¿Listo? Vuelvo y repito, es fundamental poder medir los niveles de calcio iónico preferiblemente. Vamos a hablar estos últimos minutos que nos quedan, vamos a hablar un poquito sobre consideraciones sobre el tratamiento. ¿Listo? Digamos, viéndolo en una forma, digámoslo, práctica,
¿sí? Pero no realmente muy académica, práctica, pero no académica, ¿sí? ¿Qué tenemos a nivel de consideraciones sobre el tratamiento? Tenemos que el potasio y el potasio está elevado y el calcio está bajo, ¿sí? Y aquí tenemos el fósforo elevado, ¿sí? Digamos, a ojo de pájaro podríamos hablar que el potasio lo podríamos corregir con glucosa, con o sin insulina, con bicarbonato o con gluconato de calcio. Eh, sí y no. Ahorita voy a adentrarme un poquito en todas estas alternativas terapéuticas y voy a tratarlas de explicar de la mejor manera posible, porque no es tan sencillo como parece y hay que tener ciertas pautas de tratamiento. El fósforo, sabemos muy bien que se puede quelar la absorción de fósforo con hidróxido de aluminio, las soluciones salinas isotónicas, manitol, furosemida en caso de que tengamos anuria o oliguria. Ahorita vamos a ver los pros y los contras de eso, hasta qué punto esto es cierto, hasta qué punto esto es falso. ¿Listo? Este paciente que tenemos acá, este perro que tenemos acá, quiero hacer énfasis, digámoslo, a algunos elementos acá. Uno, el corazón, que es fundamental acá, ¿sí? Otro, la parte renal, ¿sí? Que podemos terminar en un paciente con anuria o con oliguria. Y obviamente los síntomas que nos puede generar esta parte renal pueden estar asociados muchos síntomas al tracto gastrointestinal, vómito y diarrea. Entonces, en esta imagen que estamos viendo acá, estamos viendo un perro con un síndrome de lisis tumoral. Entonces, empecemos, digámoslo así, por lo más raro, ¿sí? Que ocurra. Y si ocurre, hay que intervenir terapéuticamente porque es una causa de mortalidad aguda y importante en este cuadro, que es el corazón, ¿sí? Entonces, el potasio, recordemos que el potasio puede estar elevado, está elevado en este tipo de síndromes. Hay una hipercalemia en este síndrome y recordemos que el potasio en exceso genera arritmias cardíacas y alteraciones en el electrocardiograma. ¿Sí? La más común son bradicardias, ausencia de la onda P, como podemos ver acá, no estamos viendo la onda P, un intervalos QRS bastante prolongados, ¿sí? Y un paciente pues con una bradicardia y posiblemente un bloqueo atrial importante. ¿Listo? Eh, mm, hay que ver, escúcheme. Eh, Aquí tenemos, digamos, una gama de ofertas terapéuticas, parece como una tienda de souvenirs, en donde usted puede escoger lo que quiera para tratar de corregir esos niveles de potasio de una forma, digámoslo así, por mecanismos de acción, ¿sí? Entonces, digamos, aquí tenemos el gluconato de calcio, que realmente él no baja los niveles de potasio, él no baja los niveles de potasio, pero disminuye la toxicidad del potasio al corazón, ¿sí? Hace que ese umbral del potencial de membrana del corazón no se vea tan alterado, no se vea tan despolarizado ese corazón y no se generen las arritmias como tal. Entonces, el gluconato de calcio realmente ¿en qué momento lo usaría? Es una pregunta que tenemos que irnos haciendo, ¿sí? Por otro lado, ¿sí? Tenemos la insulina. ¿Sí? La insulina juega un papel importantísimo en este síndrome porque ella influye de manera importante la insulina en los tres electrolitos, tanto en el fósforo como en el potasio, influye mucho la insulina. Ahorita explicamos un poquito acerca de esto. Agonistas beta 2, eso es una cosa, digámoslo así, no tan reciente en nuestro conocimiento, pero que tiene un impacto terapéutico importante, como es el salbutamol, ¿sí? Que simplemente con una inhalación o con un puff de salbutamol podemos desencadenar un cuadro de hipocalemia en un paciente, bajar los niveles de potasio en un paciente con salbutamol. Tenemos también el bicarbonato de sodio, que raramente lo he utilizado en la práctica profesional. Me imagino que en el curso discutiremos un poco acerca de eso, del uso del bicarbonato, del uso y del abuso del bicarbonato, de lo que es la plausibilidad biológica, hasta qué punto el usar bicarbonato frente a una acidosis es una conducta que se deba seguir o si realmente es algo que tenemos que comenzar a reevaluar o que el conocimiento actual está reevaluando, ¿sí? Obviamente diuréticos como furosemida, que elimina potasio, pero que en un paciente con una falla renal podría estar contraindicado si no está hidratado, ¿sí? Y obviamente el uso de diálisis o hemodiálisis, que aún está lejos del alcance de muchos veterinarios,
pero que ha demostrado que es la mejor terapéutica para una insuficiencia renal aguda. Por encima de todos los medicamentos, por encima de la misma fluidoterapia, por encima de muchos fármacos que voy a discutir a continuación, la terapia de reemplazo con diálisis o con hemodiálisis, por lo menos en medicina humana, ha demostrado que es la mejor alternativa terapéutica que existe para insuficiencia renal aguda. ¿Listo? Aquí nuevamente volvemos a colocar a nuestra diapositiva, volvemos y hablamos de ella, estamos repitiéndole de ella ya 3 veces. ¿Por qué se repite? Hay algunos elementos, digamos, importantes en esta diapositiva. Tengo un paciente, ¿sí?, que tengo hipercalemia. Primera cosa, si el paciente presenta alteraciones cardíacas, ¿sí?, es importante, o sea, arritmias cardíacas o cambios en el electrocardiograma, es importante empezar a intervenir terapéuticamente ese potasio. Hay que empezar a bajar ese potasio, ¿sí? Primera alternativa que tenemos, no está en esta diapositiva, no está en ninguna de las diapositivas siguientes, pero siempre que usted tiene una hipercalemia, hiperfosfatemia, ¿sí? La terapia de fluidos o el cloruro de sodio, ¿sí?, es una terapia, o el solo líquido diluye al electrolito y eso hace que disminuya en la sangre. Entre comillas, es una especie de pseudo hipocalemia. Pero digamos, la colocación de líquidos ya comienza a disminuir los niveles de potasio en la sangre, la sola colocación de líquidos. Obviamente, en este caso, si tengo el potasio elevado, es preferible usar un cloruro de sodio que un lactato de Ringer debido a la composición, al componente al contenido de potasio que tiene el lactato de Ringer. Aún así, aún así, a pesar del potasio que tiene el lactato de Ringer, si yo no tuviera ninguna otra fuente de líquidos, sino solamente lactato de Ringer, no tuviera una bolsa de cloruro de sodio a mi alcance, ese lactato de Ringer puede llegar a diluir el potasio. Pero ¿cómo así si el lactato de Ringer tiene potasio? Porque lo que diluye es el agua. Entonces, por más que tenga potasio el lactato de Ringer, que son niveles bajos, esa agua alcanza a diluir el potasio de la sangre del paciente. Obviamente, vuelvo y repito y soy enfático en eso. Si usted tiene cloruro de sodio, es mucho mejor usar cloruro de sodio que lactato de Ringer. Pero en un caso extremo, usted podría llegar a usar lactato de Ringer mientras que logra utilizar otra alternativa terapéutica para bajar esos niveles de potasio. Digamos que coloco líquidos y los líquidos no fueron suficientes para bajar esos niveles de potasio y tengo ya alteraciones en el electrocardiograma, pues ahí ya tengo que empezar yo a entrar con una forma rápida, digamos, sería salbutamol, un inhalador con salbutamol, o ya por otra vía intramuscular o subcutánea, terbutalina, que es otro agonista beta 2, ¿sí? La siguiente fase es adicionarle a esos líquidos destroza. Si yo destrozo el suero y creo una solución a medio poder, esa destroza va a hacer que la insulina endógena del paciente se libere. Y esa insulina va a hacer que el potasio que está a nivel extracelular empiece a ingresar, ¿sí?, a la célula junto con la glucosa. Y empiezo a disminuir los niveles de potasio en la sangre y en el espacio intersticial. Si no funciona esa destroza sola, puedo adicionarle destroza con insulina, pero ya no endógena, sino exógena, para tratar de replicar lo mismo que acabo de decir, aumentar los niveles de insulina y junto con la destroza ingresar potasio a la célula. Ahora, no me funcionó nada de eso, ¿sí? Ya me queda la alternativa del bicarbonato de sodio, que es muy discutida actualmente en la literatura de pequeños animales. Yo no estoy hablando de grandes animales, estoy hablando específicamente de pequeños animales, pero realmente el uso del bicarbonato de sodio para corregir disturbios ácido-base, específicamente acidosis metabólicas, está en tela de discusión o hay que saberlo hacer con una forma muy rigurosa a nivel del monitoreo de los gases del paciente. Pero el bicarbonato de sodio fácilmente puede pasar un paciente de acidez metabólica a una alcalosis metabólica en pocos minutos o horas. Y pasamos de rajas a tamas o de peor a más peor, digámoslo así, o de peor a peor. Entonces el bicarbonato de sodio, además de que ayuda a procesos de acidosis metabólica, se ha demostrado que facilita, ¿sí?, el ingreso de potasio
al espacio intersticial, principalmente por ayuda de la bomba sodio-potasio, ATPase, ¿sí? Y entramos finalmente al gluconato de calcio, que es nuestra última alternativa para hipercalemia. Solo se utiliza en caso de que no hayan funcionado todas las demás alternativas. Y obviamente lo que buscamos ya es evitar que la toxicidad, o sea, como no estamos logrando bajar el potasio, por lo menos tratar de evitar que su toxicidad termine generando o empeorando la arritmia cardíaca que ya tiene el paciente. No, vuelvo y repito, el gluconato de calcio no va a bajar los niveles de potasio, pero sí va a estabilizar el potencial de membrana del músculo cardíaco y va a disminuir las arritmias cardíacas del paciente. Bueno, eh, ahora aquí entramos al calcio, ¿sí? El calcio tenemos, la única alternativa que tenemos, recordemos que en estos pacientes con síndrome de lisis tumoral lo que vamos a tener es una hipocalcemia, bajos niveles de calcio. Ahí la alternativa que tenemos es gluconato de calcio. Entonces aquí parece que me contradigo un poco con relación a la diapositiva pasada, pero recuerden lo que les decía, colegas, estos pacientes no se presentan como un libro. Hay pacientes que pueden presentar hipercalemia, otros pacientes pueden presentar hipocalcemia y otros pacientes pueden llegar a presentar ambas alteraciones, tanto la hipercalemia como la hipocalcemia. En ese tipo de pacientes usted tiene que combinar terapias. Si yo tengo un paciente con hipocalemia y con hipercalemia e hipocalcemia, pues obviamente sí o sí me toca entrar con gluconato de calcio para empezar a suplementar calcio. Y sí o sí tengo que ingresar con dextrosa o con dextrosa con insulina para empezar a bajar los niveles de potasio. Entonces hay situaciones en donde paradójicamente yo podría combinar varias de las técnicas que les acabo de mencionar hace un momento. Recuerden también que menciono acá esto porque hay suplementación de calcio oral, pero este tipo de paciente con síndrome de lisis tumoral no es un paciente que tenga una vía oral a disposición. Entonces, el carbonato de calcio, todas las formas de calcio que se ofrecen en el mercado no son aplicables para este paciente en tanto o mientras que tenga la sintomatología de una falla renal aguda o un cuadro de gastroenteritis. Una vez haya superado eso, si la hipocalcemia persiste, ahí ya podríamos apoyarnos de este tipo de suplementos orales. Tenemos hiperfosfatemia, ¿sí? ¿Qué opciones tenemos para esa hiperfosfatemia? ¿Sí? Nuevamente la insulina. Entonces aquí la dextrosa y la dextrosa con insulina son importantísimas para el fosfato. Se ha demostrado también que el fosfato ingresa fácilmente a la célula en presencia de altos niveles de insulina. Entonces, si yo coloco dextrosa y activo la insulina endógena, posiblemente voy a tener una disminución del potasio en el espacio extracelular. Si yo coloco dextrosa con una insulina exógena, también posiblemente voy a obtener el mismo resultado. Vuelvo y repito, que lo mencionaba en la diapositiva, en la primera diapositiva que les decía que era muy práctica, pero que realmente era poco académica. Están los quelantes de fosfatos, el hidróxido de aluminio, que es el que digamos que utilizamos todos en la mayoría de los casos, ¿sí? Pero que en este caso vuelve a ser inaplicable si el paciente está con un cuadro de gastroenteritis como tal. No sería, digámoslo así, lo más conveniente. ¿Listo? ¿Te gustaría aprender más sobre fluidoterapia? Inscríbete en nuestro curso avanzado online de fluidoterapia y equilibrio hidroelectrolítico en pequeños animales, donde seguirás aprendiendo del Dr. Giovanni y otros increíbles ponentes internacionales. Serán 12 sesiones en vivo con acceso posterior a las grabaciones y obtendrás un diploma avalado por Conservet. Eleva tu nivel clínico en terapia de fluidos aprendiendo de los más grandes expertos en el tema. Regístrate pronto. Cerramos inscripciones este 3 de febrero de 2026. Contamos con facilidades de pago. Infórmese e inscripciones en el enlace de la descripción. Ahora, vuelvo y repito, tanto el fósforo elevado como el potasio elevado, con solo hidratación, usted puede ya lograr disminuir los niveles de estos dos electrolitos. Eso hay que tenerlo muy presente. Ideal, obviamente, cloruro de sodio y en un caso extremo, lactato de Ringer. Bueno,
Entramos a la insuficiencia renal aguda, ¿sí? En estos 10 minuticos que quedan, ¿sí? Voy a tratar de hablar un poquito del manejo de la insuficiencia renal aguda. En este caso ya sabemos por qué se produjo la insuficiencia renal aguda. No es por una obstrucción por renal, no es por una toxina X o Y. Sabemos en este caso o en este caso que hemos venido, en esta enfermedad que hemos venido discutiendo a lo largo de esta hora, que esa insuficiencia renal aguda se debe a ácido úrico, fosfato de calcio que me lesionaron ese riñón, citocinas proinflamatorias que me causaban hipotensión y peor lesión renal y poca hipotensión en el paciente. Y obviamente esa insuficiencia renal aguda tiene que ser tratada. Los invito a que me acompañen en este círculo, en este diagrama, y comencemos por la terapia de fluidos y nos dirijamos como las manecillas del reloj. Obviamente la insuficiencia renal aguda, la esencia del tratamiento es la terapia de fluidos. La terapia de fluidos en este tipo de pacientes se ha discutido. Obviamente usted tiene que determinar el grado de deshidratación del paciente y recordemos que el grado de deshidratación en este momento y también desde un punto de vista legal, la valoración semiológica de la deshidratación tiene un grado de error importante. Entonces tenemos que acudir a métodos diagnósticos mucho más sensibles, mucho más objetivos, como la presión arterial, el lactato, la medición del lactato en sangre, que nos indica el nivel de perfusión tisular, y la saturación venosa de oxígeno, que nos indica realmente si los tejidos están siendo o no de una forma indirecta bien oxigenados. Entonces, el monitoreo, la determinación del paciente que está con vómito, diarrea e insuficiencia renal aguda y posiblemente esté oligúrico o anúrico, la determinación de los fluidos y de la composición de esos fluidos va a ser determinada por un monitoreo de laboratorio y paraclínico importante. Entonces, hematocrito, proteínas plasmáticas totales, lactato en sangre, equilibrio ácido-base, gases sanguíneos, presión sanguínea, presión arterial, ¿sí? Todo eso va a influir para determinar los volúmenes de líquidos, ¿sí? Y la composición del líquido va a estar influenciada, obviamente, por la composición de los electrolitos del individuo. Entonces, es posible que tengamos que usar soluciones que tengan dextrosa, en este caso específicamente como es el síndrome de la lisis tumoral, para disminuir los niveles de potasio. Es posible que tengamos que usar soluciones que no tengan potasio, como cloruro de sodio y no lactato de Ringer, ¿sí? Entonces, no existe una receta para yo decirles, para el síndrome de lisis tumoral se debe usar tal líquido a tal velocidad. Eso no existe, colegas, ¿sí? Ahora, en relación a los diuréticos, ¿sí? Ahora, una cosa que olvidaba acá en la terapia de fluidos, es importantísimo la colocación de la sonda urinaria cuando usted inicie la terapia de fluidos, o el pesaje de la arena en el caso del gato, o tratar de medir o dosificar realmente cuánto está orinando ese paciente y determinar si está oligúrico o anúrico. Recordemos que antiguamente se creía que entre más volumen se le colocara al paciente, más iba a orinar y se mejoraba la tasa de filtración. Eso hoy en día ya está muy revaluado y se ha determinado que altos volúmenes de líquido pueden ser más perjudiciales y pueden aumentar la presión sanguínea interior sin lograrse el objetivo de aumentar la tasa de filtración. Entonces, no siempre más es bueno. Entonces, muchas veces tener en cuenta que en los volúmenes de fluidos hay que estar muy pendiente de la producción de orina, no solamente de la presión arterial, lactato de Ringer, saturación de oxígeno, sino la producción de orina, que en últimas todos esos parámetros nos van a terminar determinando cambios en los volúmenes hasta en el día. O sea, yo puedo llegar a tener varios cambios de volúmenes dependiendo del monitoreo que voy haciendo del paciente. No es que se haga un cálculo en la mañana y se deje el perro con ese cálculo para toda la mañana, sino que puede implicar recálculos a lo largo del día, que implica nuevamente un trabajo de enfermería y dispendioso por parte del clínico para poder hacer un buen trabajo de fluidoterapia. Los diuréticos también es una cosa que faltan estudios basados en la evidencia en medicina interna de pequeños animales, y los estudios basados en la evidencia de medicina humana son desalentadores en cuanto a su uso. Es decir, si yo coloco fluidos y no logro que el animal orine, pues utilicemos un diurético como furosemida o como manitol para facilitar esa micción en ese animal. Eso suena plausible biológicamente, ¿sí?
pero en la práctica se ha demostrado que no tiene mucho impacto el uso de la furosemida o del manitol en pacientes anúricos. El impacto terapéutico realmente no es mucho entre aquellos pacientes que se usan y aquellos pacientes que no se usan ese tipo de diuréticos. Sí tiene importancia en cuanto al pronóstico, porque parece que algunos, en el caso de la furosemida, dependiendo de la lesión renal del paciente, si es severa la lesión, la respuesta a la furosemida es mucho más baja que cuando el tejido no está tan lesionado. Eso puede estar relacionado con los receptores a furosemida. Entonces, cuando un animal está con fluidos, no orina, está anúrico, y yo coloco una furosemida y comienza a orinar, eso más que decir que esté funcionando la furosemida, aunque obviamente lo está haciendo, lo que me está diciendo es que la lesión renal no es tan severa y la furosemida alcanzó a cumplir su objetivo terapéutico que era la diuresis, ¿sí? Entonces son aspectos bien importantes. Eh, el equilibrio ácido-base y electrolítico en estos pacientes, como les mencionaba, en el paciente con el síndrome de lisis tumoral, son pacientes que tienen la tendencia a presentar acidosis metabólica, ¿sí? Por dos mecanismos principalmente. Uno, la incapacidad del riñón de retener bicarbonato por la lesión renal que tiene. Entonces no retiene bicarbonato, entonces eso hace una pérdida de la base y un aumento del ácido. Y sumado a eso son pacientes que están con vómito y diarrea, lo que los lleva a un cuadro de hipotensión, baja perfusión tisular, baja oxigenación de los tejidos y aumento de los niveles de ácido láctico. Entonces, ese disturbio ácido metabólico que presenta el paciente con insuficiencia renal aguda está asociado a la lesión renal por pérdida de bicarbonato y al incremento de ácidos, en este caso láctico, por un problema ya de perfusión tisular. ¿Sí? Obviamente los electrolitos, ya no voy a hablar más de ellos, casi toda la charla he charlado mucho sobre los electrolitos, pero obviamente sodio, potasio, fósforo y calcio son protagonistas en esta entidad, ¿sí? El manejo de la presión arterial en estos tipos de pacientes es fundamental para monitorear la terapia de fluidos, ver si realmente están funcionando, estamos logrando las metas de fluidos, ¿sí? La sensibilidad de la medición de la presión arterial en este tipo de pacientes tiende a ser buena y suena feo lo que voy a decir, pero como son pacientes que están deprimidos, que están algunas veces estuporosos, con un nivel de conciencia bajo, muchas veces el estrés de la medición de la presión sanguínea no se ve tan afectado como en un paciente que está consciente. Entonces la presión sanguínea también ayuda bastante a estar determinando cómo van las metas en el caso del paciente. Muchas veces hay pacientes que no responden a la fluidoterapia. Normalmente el paciente con insuficiencia renal aguda, entre comillas, debería estar hipotenso, ¿sí? Pero en algunas ocasiones puede estar hipertenso, ¿sí? Sobre todo en esos casos donde no se logra la producción de orina, donde están anúricos, pueden estar hipertensos. Igualmente parece que en la insuficiencia renal aguda se activan mecanismos que llevan a elevaciones del sodio, como el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que hace que se retengan altos niveles de sodio y el paciente termine reteniendo líquido y causando hipertensión. Entonces no existe, digámoslo así, una regla en estos pacientes, puede haber y tanto hipotensión como hipertensión. Obviamente el manejo de los signos gastrointestinales, el uso de antieméticos se recomienda incluso antes de que comience el vómito, cuando haya náuseas. Ya hay una escala, como digamos, de discusión frente al uso de estos antieméticos, si se usa primero metoclopramida, si se utiliza ondansetron, si se utiliza maropitán. Parece que el maropitán está llevando la parada en este momento de nuestro paradigma de conocimiento. El maropitán como que es el que lleva la parada frente a la emesis en los perros, el control de la emesis en los perros. El ondansetron sigue siendo un medicamento muy valioso que sigue siendo útil. No sé ustedes, pero la realidad económica de mi país implica muchas veces tomar decisiones terapéuticas relacionadas con la economía de los propietarios y una metoclopramida muchas veces, aunque no es lo indicado, puede ser la única opción que tenemos en algunos pacientes. Obviamente el uso de ondansetron, de omeprazol, de sucralfato, si hay vía oral, es fundamental el uso de estos supresores de la bomba de protones, ¿sí? Para tratar de disminuir la acidez en el estómago.
ahorita el último consenso que salió sobre todos estos medicamentos lo deja uno un poco desconcertado con respecto hacia dónde vamos con estos fármacos gastrointestinales. Realmente la verdadera evidencia de su uso y su aplicación, el último consenso es como un llamado de atención para ir mirando hacia dónde vamos con estos fármacos. Pero a nivel de criterio, y yo lo manejo en mi práctica, obviamente coloco omeprazol, un antiemético como maropitán, y voy llevando esos cuadros, esa sintomatología gastrointestinal de la mejor manera. El apoyo nutricional es importantísimo. Recordemos que estos pacientes no pueden estar más de 12 horas en ayuno. Así tengan vómito, hay que dar un apoyo enteral a ese epitelio gastrointestinal. En casos extremos realmente en que el vómito lo impida o que no se pueda colocar sonda o la vía de alimentación, pues el uso de dietas parenterales, pero ahí toca tener mucho cuidado porque esas dietas parenterales pueden terminar afectando la presión sanguínea y los volúmenes de líquidos. Entonces hay que contabilizar esos volúmenes de la dieta parenteral con relación a los fluidos del paciente. Triste es, doloroso es, pero la literatura actual y en la práctica lo vemos en muchos de los casos que atendemos, a pesar de que hacemos juiciosamente ese tipo de manejo y que logramos diagnosticar una insuficiencia renal aguda de manera temprana, la terapia de reemplazo renal, o sea, diálisis, hemodiálisis, ha demostrado que es la mejor forma de manejar una insuficiencia renal aguda por muchos aspectos, ¿sí? La capacidad de que los filtros eliminen toxinas, regular electrolitos, equilibrar presiones sanguíneas en el individuo. Tiene muchas ventajas que desafortunadamente aún estamos lejos de usarlas en muchos de nuestros pacientes. Entonces, nos tenemos que apoyar en los demás círculos que vemos acá. Fluidos, diuréticos, controlar el ácido base y los electrolitos, presión sanguínea, la parte sintomática de la insuficiencia renal y el apoyo nutricional. Bueno. Normalmente existen algunos medicamentos que pueden disminuir la formación del ácido úrico, como es el alopruidol y la rasburicasa, ¿sí? Estos son medicamentos más de uso humano, no son de uso veterinario. En la literatura se reportan más para la medicina humana que para la veterinaria. Los perros no son tan sensibles no son tan eficaces a estos medicamentos. Los niveles de pH de la orina del perro son mucho más ácidos que en los humanos. De pronto hay unas razas de perros que pueden beneficiarse con esto, según reporta la literatura. Yo no he tenido, en la práctica no los he usado, les soy sincero, que son, digamos, los dálmatas, que pueden presentar algún problema con respecto al metabolismo del ácido úrico. ¿Listo? Rápidamente, en unos 5 minuticos trato de mostrarles este caso clínico, que es el de Tommy. Es un caso clínico que se presentó en la clínica. Este es el paciente que les comenté al comienzo de la charla. Él se presentó, se le hicieron unos exámenes, se inició un tratamiento hace 10 años, el protocolo Madison-Wisconsin para linfoma, se utilizaba inicialmente L-asparaginasa. Esto fue del 2012, esto tiene ya 12 años, casi 15 años, es de este caso que me ocurrió a mí. Y en esa época el protocolo que se iniciaba era con asparaginasa. L-asparaginasa es un medicamento que es específico para linfocitos. Es un medicamento que va a destruir linfocitos si este paciente tenía linfoma en un estadio 4A. Sus exámenes de sangre no se observaba así ninguna cosa llamativa. De pronto el hematocrito estaba en un rango inferior, pero no tenía ninguna normalidad su hemograma. Fueron los exámenes antes de la colocación de las asparaginasas y si observamos las bioquímicas estaban, digámoslo así, normales. Aquí estamos con unas unidades de micromoles y de milimoles. La creatinina estaba en 0.9 miligramos por decilitro, que son 83 micromoles por litro, según la conversión. Estaba en un valor de creatinina normal, ¿sí? Su calcio, se había medido calcio porque se pensaba que de pronto fuera un linfoma T, en donde se presenta hipercalcemia. Entonces se quería medir el calcio y se vio que estaba en 2.29, ¿sí? Estaba en rangos, digámoslo así, normales, el calcio hacia el límite inferior. Y la albúmina estaba normal, 2.7 miligramos por decilitro o 27.9 gramos por litro. Estaban unos valores normales de albúmina, de 2.79. ¿Sí? Este es el urinálisis que se le practica.
una gravedad específica de 10,50, con una cruz de bilirrubina, una cruz de proteína, pero con esa gravedad no tenía mucho significado clínico, el sedimento inactivo, nada sospechoso de hematuria, un riñón, digámoslo así, normal. Todos esos exámenes que les acabo de mostrar fueron los exámenes pre-quimioterapia, ¿sí? Se le coloca el medicamento a las 10 de la mañana, difenidramina 2 miligramos por kilo y eliasparaginasa 4 unidades internacionales por kilogramo sin pasar de 10.000 unidades internacionales por perro. Se le coloca ese medicamento, el perro vuelve a las 3 de la tarde, él se va para la casa después de colocar la quimioterapia, se coloca por vía subcutánea, ni siquiera se le colocaron líquidos en ese momento, ni subcutáneos ni intravenosos, sino entonces se le colocó la difenidramina, se esperó 15 minutos, se colocó la asparaginasa por vía subcutánea, nos despedimos del propietario y vuelve el propietario a las 3 de la tarde, ¿sí? Con vómito agudo, había presentado 6 vómitos entre 10 de la mañana y 3 de la tarde y ya estaba con materia fecal blanda a diarrea. Ya había presentado un episodio en el carro de materia fecal blanda prácticamente líquida. Se hizo tratamiento con cloruro de sodio al 0,9%. Se notó un paciente deshidratado. Se hicieron los cálculos para deshidratación y mantenimiento, pero no estaba en estado de shock, pero sí deshidratado. Se hizo tratamiento en esa época, se manejábamos ranitidina, ahorita ya no la manejamos, y se manejó metoclopramida, ¿sí? Se le hacen exámenes de sangre y aquí quiero que observemos un poquito la dinámica. Ahí yo sospeché del síndrome y afortunadamente, no sé en esa época, estoy hablando hace unos 15 años, no teníamos la rigurosidad de los consentimientos informados. Ahorita el consentimiento que yo utilizo para colocar quimioterapia es de 4 hojas. En algunos casos se incluye el síndrome de las lisis tumorales en esos formatos y se le explica al propietario los riesgos que puede tener el paciente, etcétera. Todo es un proceso de aprendizaje a lo largo de los años que pues obviamente lo va llevando a uno a hacer las cosas de la mejor manera posible. Miremos el cloro, ya tenemos está en el límite superior, está en 119, el potasio está en 8,5. No se había medido potasio antes, no se había visto la necesidad de medir potasio antes, pero aquí ya estamos frente a una hipercalemia. Posiblemente ese animal tenía los niveles de potasio completamente normales antes de la quimioterapia. El calcio está en 1,99, que equivale a 7,98 miligramos por decilitro, ¿sí? Aquí ya está elevado el calcio, está bajo el calcio, ya tenemos una hipocalcemia, ¿sí? Y tenemos una hiperfosfatemia. Si se dan cuenta, el fósforo ya está al doble. Estaba en 2, el valor de referencia ya estaba al doble. Ahí yo hice la relación calcio-fósforo, pues para esta aula quise como mostrar la relación calcio-fósforo, convertí de milimoles a miligramos por decilitro, de milimol litro, convertí a miligramos decilitro, hice el producto calcio-fósforo y está en 97 el producto calcio-fósforo, ¿sí? Obviamente ya un 97 me indica posiblemente mineralización de los tejidos y posiblemente ese paciente ya presentaba cristales en el riñón que le estuvieran causando lesión. Aún así, la creatinina no estaba elevada, es decir, la tasa de filtración no se afecta. Recordemos, no se había afectado en ese momento. Recordemos que la lesión es tubular. Entonces, aún yo pienso que había filtración en ese paciente, pero que posiblemente pudo haber empeorado. En el electrocardiograma se observa que está normal, no hay ninguna alteración, se observan las ondas P, el complejo QRS normal, no se observa bradicardia, una frecuencia cardíaca normal. Se inició un tratamiento con metronidazol porque ya en consulta, entre 3 y 5 de la tarde, ya comienza a presentar diarrea con sangre. Entonces ya me está indicando que hay un problema posiblemente en el calcio, en la coagulación del perro, un problema posiblemente ya de toxemia urémica con sangrado a nivel intestinal. Se inició hidróxido de aluminio por vía oral, pero lo vomitó. Y se inicia NaCl con dextrosado, obviamente una solución a medio poder, buscando ya comenzar a tratar de bajar esos niveles de potasio. El propietario, al ver el estado de deterioro del paciente, toma la decisión de la eutanasia, decide hacer el descanso del paciente, no se sigue tratando el paciente en la situación en la que estaba. Eso fue decisión del propietario debido al estupor, deshidratación, entró en un cuadro de oliguria, diarrea hemorrágica, vómito, y eso fue en cuestión de horas. De 10 de la mañana a 8 de la noche ese paciente se descompuso totalmente.
Entonces es un síndrome que a nadie le gustaría, digamos, enfrentar. Afortunadamente es un síndrome bastante raro, ¿sí? Pero si se presenta o si ustedes pueden sospechar que un paciente de ustedes puede llegar a presentarlo, es bueno tener ciertas precauciones como el consentimiento informado, explicando los riesgos que tiene ese síndrome, eh, y el tener la prevención de hospitalizar a los pacientes de quimioterapia, sobre todo tumores hematopoyéticos, dejarlos en hospitalización 24 horas con fluidoterapia y en observación. Obviamente la medición de electrolitos antes y después de la primera sesión de quimioterapia puede ser un factor también importante. Les agradezco su tiempo, su paciencia. Me disculpan si la charla fue un poco pesada, ¿sí? Regálenme un segundito acá. No sé si tengan dudas o... Comenta el doctor Gustavo Salazar, doctor, ¿todo este síndrome podría presentarse en pacientes politraumatizados o con quemaduras o cualquier evento que haga que se provoque una gran cantidad de células destruidas? Sí, cómo no, doctor. Gracias por el aporte. Más que una pregunta, es un aporte. Sí, en donde haya una lesión celular importante en el cuerpo de un animal o de un individuo, ese síndrome es un riesgo que puede ocurrir. Ahora, aclarando de que no siempre ocurre, ¿sí? Pero obviamente es un factor de riesgo la destrucción masiva de células del cuerpo. Correcto. Muy amable, doctor Gustavo. El nombre dice Betka, no sé si sea doctor, doctora, pero comenta, doctor, una pregunta. Aquí he tenido pacientes con TBT con grandes áreas afectadas, mucosas y piel. Nunca he tenido un efecto adverso en la quimioterapia. ¿Hay casos del síndrome con TBT? El TBT es un tumor relativamente quimiosensible, ¿sí? En la literatura se ha reportado linfomas, mastocitomas y leucemias. Que yo sepa, a mi conocimiento actual, nunca he visto un caso de TBT. Pero sí vale el ejemplo porque realmente es un tumor que cuando hace metástasis el TBT, el tejido que puede involucrar en un individuo es bastante, ¿sí? Una vez tuve un caso de un TBT, toda la piel llena de TBT, pero era un TBT no quimiosensible. Entonces aquí quiero hacer una aclaración. Los TBTs hay de dos tipos, los que son quimiosensibles y aquellos que son quimioresistentes. Normalmente los TBTs quimiosensibles son aquellos pequeños o de gran tamaño, pero no exagerado, que se localizan en las mucosas. Pero aquellos TBTs que son metastásicos tienden a ser resistentes a la quimioterapia, que a pesar de que usted coloca la quimioterapia, no lleva al paciente a un síndrome de lisis tumoral. Son incluso pacientes que usted tiene que colocarle 2, 3, 4 tipos de medicamentos que no responden. Entonces, digamos, he tenido pacientes con TBT a los que les he hecho el protocolo tradicional con vincristina 0,7, 0,75 semanalmente, no responden. Acudo a doxorubicina cada 21 días, no responden. Y hay algunos protocolos ya que he implementado con asparaginasa con respuestas bien interesantes. Pero date cuenta que entre el TBT sea más agresivo, menos sensible a la quimio es y menos posibilidad de que se presente el síndrome. ¿Sí? Sería esa la respuesta. Gracias, doctor. La doctora Gabriela comenta, doctor, ¿el síndrome es exclusivamente en pacientes que comienzan con tratamiento oncológico o se puede presentar en estadio tumoral de etapa final? Normalmente, bueno, hay dos situaciones. Casi siempre es en la primera sesión de quimioterapia frente a los tumores que pues mencioné a lo largo del aula, ¿sí? Ya en la etapa final del cáncer hay un proceso de necrosis del tejido que no ocurre en 12 horas. O sea, digamos, obviamente en un paciente terminal con cáncer, con grandes masas tumorales que ya no respondió a quimioterapia, no se le puede hacer cirugía, es un paciente eh, que no tiene alternativas terapéuticas, digámoslo así, que el tumor empieza a crecer. La muerte de esas células no es todas al tiempo, sino es un proceso de necrosis del tumor que va dependiendo de la angiogénesis del tumor. Habrán zonas con mayor angiogénesis, zonas con menor angiogénesis. Entonces yo pienso que la muerte de esas células no tiene el suficiente impacto para llevar al síndrome. Si fueran todas que murieran en el mismo momento, muy posiblemente sí lo generaría, pero es muy poco probable que en un paciente terminal con una gran masa tumoral llegue a generar el síndrome como tal. Ok, doctor.
Pues hasta el momento son todas las dudas. Aquí le agradecen los demás doctores, doctor Edilberto, Diego, doctor David, Alexandra, Juliana, y bueno, pues todos los demás, pues le agradecen mucho por la charla. Creo que hay una, Acaba que de... pena molestarte, creo que hay Sí, una pregunta ahí de un doctor de fluidos, pero no alcanza a leerla. sí, justamente apenitas llegó. Comenta, doctor, cuando usted mencionó que el momento de introducir líquidos, por ejemplo, isotónica, con el objetivo de diluir X electrolito, ¿hay alguna dosis? No, ¿O cuántos mililitros por no, kilo? no. Normalmente, ¿qué sucede? Cuando usted coloca los fluidos, dependiendo del grado de deshidratación, recordemos que, y eso se discutirá en el curso, ¿sí? Los primeros volúmenes que usted coloca en un paciente deshidratado tienden a ser altos volúmenes. Entonces, normalmente los cálculos que uno hace matemáticos acostumbra a dividir parte de ese volumen para las primeras horas de hidratación, primeras 3 horas, primeras 4 horas de hidratación, según la literatura y según la práctica, ¿sí? Entonces, normalmente los volúmenes de líquidos que manejamos en un paciente deshidratado, los volúmenes iniciales son grandes y ya en las horas restantes tienden a ser mucho más bajos los volúmenes. Entonces, ese impacto que vemos de la dilución del electrolito se tiende a ver en las primeras horas del tratamiento, en donde se manejan unos volúmenes mucho mayores de líquidos, ¿sí? Ahora bien, supongamos que el paciente no esté deshidratado, que sea un paciente que tenga un disturbio electrolítico, una hipercalemia, digamos, pero que no esté deshidratado, ¿sí? Entonces, muchas veces el uso de soluciones a doble mantenimiento, es decir, si es un perro adulto que son 50, 60 ml kilo 24 horas, no le colocamos ese volumen, sino le colocamos una tasa de volumen mayor de 100 ml kilo 24 horas, ¿sí? Le duplicamos la tasa de mantenimiento para diluir esa sangre, ¿sí? Obviamente ese paciente tiene que estar eh, orinando normalmente sin ningún tipo de falla renal por el estilo, ¿sí? Y hay que estar monitoreando las presiones sanguíneas del individuo. Entonces, digamos lo que hay dos formas de bajar esos electrolitos con fluidos. Una, con grandes volúmenes de líquido al inicio de una deshidratación, ¿sí? O en pacientes que no están deshidratados, colocar una volemia importante, doble mantenimiento, siempre y cuando tengamos una función renal preservada. Bueno, espero haberle dado respuesta al colega con la pregunta. Perfecto, doctor. Pues parece que son todas las dudas al momento, pues muchísimas gracias. Pues les agradezco mucho la atención, el tiempo a todos los que participaron, ¿verdad? Que muy gentiles por la atención. Y un abrazo ya a todos los colegas de México.